vamos a entrar al punto número 3 del libro del estudio de Isaías. En realidad, el estudio de Isaías, no sé si ya lo dije, podríamos demorarnos analizando el estudio y siguiendo, si bien mi escritorio está lleno de documentación, fácilmente podríamos durar hasta 1 año y medio estudiando Isaías. Así es de que lo que usted puede aprender, le voy a enseñar lo básico, ¿no? Lo básico, porque no podemos entrar más allá, porque sucede como cuando los niños están en transición. Si el niño está en transición, no le puedo dar una clase de segundo o tercero de primaria. Entonces vamos a ir en el proceso, ¿les parece? Entonces, hoy como tercer punto, les voy a enseñar el desarrollo del llamado y la misión de Isaías. Una persona cuando tiene llamado, ama las almas. Quiero empezar con esa frase. Una persona que tiene un llamado de Dios, sea en cualquier ministerio, la prioridad de esa persona es ir por el perdido. O sea, se preocupa por el perdido, busca al perdido. Todo lo que hace es buscando ganar a otros para Cristo. Y eso solo lo hace la presencia de Dios. Por eso cuando Isaías va a tener ese encuentro con el Señor, ahora lo vamos a ver, el encuentro con Dios es el que le deja ver el pecado a Isaías, y cuando Isaías se da cuenta que es pecador, pide ayuda al Señor, y cuando el Señor le ayuda, le dice el Señor, ¿a quién envío? Y es cuando Isaías dice, envíeme a mí. ¿Por qué? Porque hasta el capítulo 5 de Isaías, Isaías solo está hablando de juicio, está hablando de los errores de las personas. Y en el capítulo 6 ya no va a haber los errores, porque tuvo un encuentro con el Señor. O sea que todo aquel que tenga un encuentro con el Señor ya no va a juzgar a otros, los va a ayudar a salir adelante. Bueno, dice desarrollo del llamado y misión de Isaías. El propósito del llamado de Isaías fue multifacético. Declarar juicio sobre el pecado, llamar al pueblo al arrepentimiento es otro. O sea, primero declaró juicio sobre el pecado hasta el capítulo 5, del capítulo 6 en adelante, llama al pueblo al arrepentimiento y les advierte sobre las consecuencias de la desobediencia. Pero también ofrece esperanza a través de la promesa de restauración. Entonces, el profeta, ¿qué hace? Trae juicio, trae arrepentimiento, advierte, pero todos los libros de los profetas mayores como los profetas menores terminan con una promesa de restauración. Así debe ser nuestra vida. Bueno, cuando hablemos a una persona, le podemos hablar del error, pero tenemos que siempre llevarlo al arrepentimiento, a la esperanza y a la restauración. Nunca podemos hablar a una persona y dejarla en el juicio. Puede ser el bandido más difícil que usted conozca. Entonces, aquí vamos a ver cómo Isaías trae salvación a un futuro del pueblo de Israel. Propósitos claves de el llamado de Isaías: juicio y advertencia. Entonces, dice, Isaías fue llamado a anunciar el juicio de Dios sobre Judá, Israel y otras naciones. Bueno, quiero enseñarle que Israel está separado en dos en esa época. Está el país de Israel estaba separado en el reino del norte, que es la parte de arriba, y el reino del sur, que es la parte de abajo. Los reyes gobernaban en la parte del norte, que se llama Israel, y la parte del sur de Israel se llama Judá, pero es el mismo país. Ahí fue donde los reyes de primera y segunda de Reyes gobernaron, primera y segunda de Crónicas gobernaron, y ahí es donde usted se va a dar cuenta qué fue lo que sucedió. La mayoría de los reyes que gobernaron en Israel, tanto en el norte como en el sur, hicieron lo malo. Entonces Isaías debe ir a traer juicio y advertencia a esos reyes. ¿Qué más trae Isaías? Arrepentimiento. El propósito central fue llamar al pueblo a arrepentirse de sus pecados morales y espirituales para evitar un desastre. Entonces, cuando usted y yo somos enseñados por la palabra, lo único que quiere Dios es que seamos guardados de desastres. Muchas veces vemos una palabra que nos llama la atención, como que nos cimbronea, como que, uy, pero yo vine por este milagro y salgo con esta exhortación. Pues seguramente es porque Dios le está guardando de un desastre. Lo otro que Isaías también quiere hablar, o sea, el propósito, el otro es esperanza y redención, que ya les dije. Y lo otro
que vamos a enfocarlo hoy y posiblemente en la otra clase, no sé cuántas, 2 o 3, es la venida del Mesías. Recuerda que el libro de Isaías es el evangelio del Antiguo Testamento, porque es el libro que habla de Jesús y hoy, si Dios lo permite, vamos a alcanzar a ver y se va a dar cuenta cómo Jesucristo está implícito en todo el libro de Isaías. Dice, Isaías proclamó la certeza de la llegada de un Mesías, identificando a Jesús como el Salvador que traería un plan de redención y salvación, apuntando hacia un futuro glorioso y una renovación cósmica. A los que toman apuntes, por eso les enviamos la clase, para que escriban lo que a ustedes se les queda en la cabeza y no escriban todo lo que yo digo, porque esto les va a llegar a ustedes. Entonces, si quiere aprender más del libro de Isaías, usted me escucha hablar y escribe lo que más le va ministrando. Y cuando saque la fotocopia de la clase y vaya armando su cartilla, coge lo que escribió y se lo agrega. Entonces, así va a enriquecer la información para un día poder enseñarlo o poder consultarlo. ¿Qué más vemos en el libro de Isaías? Fidelidad y confianza en Dios. La vida y el ministerio de Isaías sirvieron como lección para el pueblo, invitándolos a confiar en Dios por encima de las alianzas humanas. En esa época, y lo vamos a ver ahora, cómo las alianzas humanas eran muy seguidas. Entonces, el trabajo de Isaías todo el tiempo está haciendo, no se alíen con Egipto, no se alíen con ese pueblo que es pagano, porque la gente buscaba ayuda en otros pueblos. Haga de cuenta que usted va a pedir ayuda a este mundo y no va a pedir ayuda a Dios. Me acuerdo de un hombre que es un conocido y se fue a hacer fila al banco para un préstamo y como que le hizo seguimiento a ese banco en esa época 2 o 3 días y no pudo, hasta que el señor le dijo, ¿por qué no en vez de hacerle fila al banco me haces fila a mí? Y yo me acuerdo de esas palabras. Entonces, que muchas personas hoy están haciendo alianzas con el mundo en vez de hacerle una fila al Señor y hacer una alianza con Dios. Entonces, Isaías está advirtiendo a las personas que no hagan alianzas con el mundo. Dice, a practicar una fe que se manifestara en justicia. Les está enseñando a ser justos con la fe y una preocupación por los necesitados. Entonces, Isaías va a abrirle los ojos al pueblo de Israel. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, Isaías parece juzgando al pueblo y ya en el capítulo 6 se da inicio a un llamado teniendo una visión y un encuentro con el Dios de Israel. Recuerde, a partir del capítulo 6 es el llamado de Isaías y ahí le cambia la vida. Cuando usted tiene un encuentro con el Señor y el Señor lo llama, a usted y a mí nos debe cambiar la vida. Si usted en realidad es una persona que está llamada genuinamente, porque eso fue una frase que hoy en el estudio todo el día terminando, el Señor hablaba a mí y decía, el llamado debe ser genuino y un llamado genuino es un llamado que va por el perdido. Un llamado genuino es alguien que ama a las almas. Entonces, si usted tiene un llamado genuino, todo lo que usted hace en una iglesia local o todo lo que usted hace fuera de la iglesia local está pensando en las almas. De lo contrario, usted no ha entendido el llamado y posiblemente su llamado no es genuino. Y si su llamado no es genuino, no hay bendición. ¿Por qué? Porque no ha entendido que el llamado es para salvar a otros. En el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 al 13, vamos a mirar y le voy a contar el contexto de ese capítulo. Dice, está el reinado de Usías en el año 758 AC. Es un tiempo de prosperidad y crecimiento en Judá, la parte inferior de Israel. Y cuando muere el rey Usías, Isaías vio al Señor. Isaías es el profeta cristocéntrico y esa visión que tuvo afectó para siempre todo encuentro con Dios traerá cambios sobrenaturales a nuestra vida. No es posible experimentar su presencia y seguir igual. Entonces, ¿qué tenemos que resaltar y qué tiene que usted aprender también? Y es que el libro de Isaías le marca la historia a usted y a mí haciendo esto. El encuentro de Isaías con el Señor le cambió la vida. Así debe ser su vida cuando usted se encuentre con Dios. Porque posiblemente aquí hay gente que está conectada que no se ha encontrado con Dios. No ha cambiado su vida. Sencillamente hace un servicio por servir o sencillamente está en una iglesia por estar. Pero cuando en realidad hay un llamado y yo soy testigo de eso, la vida le cambia a uno completamente. Entonces vamos a ver cómo en el libro de Isaías capítulo 1, si alguien me ayuda, por favor, empecemos capítulo 6, versículo 1 en adelante.
una voz de trompeta que me ayude para yo no hablar tanto y no gastar mi garganta. Yo, pastor. Dale. En el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que eso tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, más no comprendáis. Engruda el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero con el roble y la encina, que el Señor, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Gracias. ¿Qué resaltamos? El llamado de Isaías. Dice el versículo 8, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Aquí hay algo raro, y es el cambio que tiene una persona cuando tiene el encuentro. Ya dice: envíame a mí. Pero ¿qué hizo que Isaías dijera envíame a mí? Que ya fue quitado su pecado. Cuando nosotros cuando una persona está llena de su pecado, no le vamos a decir que haga un trabajo para el Señor. Esa persona posiblemente no ha entendido que debe ir a ganar almas. Pueden ser un asistente a una iglesia, pero una persona que ha tenido un encuentro con el Señor sabe, entiende y comprende en su vida espiritual que nació de nuevo, que tuvo un encuentro con Dios para ir por las personas. Y dice entonces lo que pasó con los ángeles, ¿no? Y entonces dice: y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido. Entonces, aquí está hablando del versículo 2, perdón, cuando habla de los serafines. Los serafines son siervos adoradores, y las 6 alas tenían un significado para el servicio que prestaría. O sea que cuando él tiene la visión con los serafines, que no son querubines, los querubines son guerreros, los serafines son adoradores. Eso lo vimos en angeliología, que posiblemente vamos a volver a hacer ese seminario para los que no lo han hecho. Entonces, ¿qué significa con 2 cubrían su rostro? Humildad. Dice: con dos cubrían sus pies. Dice: sanidad. Y con 2 cubrían sus pies, santidad. Entonces el Señor le dijo a él: el llamado que estás haciendo es para que seas humilde, santo, y con 2 volaban, dice, prontitud para el servicio. Eso es un significado teológico. Por eso hoy pensaba yo, a los que no conocen la teología, esto es teología, el estudio profundo de la palabra, lo que usted no se imaginó. Por eso cuando usted haga este estudio conmigo, usted se va a enamorar más de la palabra. Ya no va a leer un versículo por leerlo, ya va a profundizar un poco más y se va a dar cuenta de la riqueza que hay en cualquier versículo. ¿Cómo debe ser el servicio según esta visión con los querubines, con los serafines? Humildad, santidad y prontitud. Con esta visión, Isaías recibe el llamado al ministerio, y en esa cercanía que tuvo, reconoció más su pecado de labios inmundos. Dice en 1 Juan 1:7 que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por eso cuando nosotros nos acercamos a Jesús y reconocemos la sangre de Jesús y pedimos al Señor que nos limpie nuestro pecado y nos sentimos libres, en realidad uno dice, dentro de uno el Espíritu le dice: estás listo para servir.
como que a uno le dan deseos de servir. Si de pronto usted no le da deseos de servir, es bueno que se analice. Es bueno que piense, ¿qué estará pasando? ¿Qué habrá dentro de mí? Porque a Isaías una vez le fue quitado el pecado, él tuvo el deseo de servir al Señor. Desde ahora en adelante ya no mira al pueblo para juzgarlo y reconoce que necesita ayuda de Dios. Así debe ser el que es llamado genuinamente al ministerio. Solo mira su error, busca a cómo agradar a Dios. O sea que esa persona ya busca cómo agradar a Dios y mira su error, ya no mira el error de los demás. O sea que cuando usted y yo tenemos ese encuentro decimos, tengo que mejorar, yo sé que me falta esto, yo sé que tengo que mejorar esto, sé que me falta un tiempo de oración, sé que debo perdonar, muchas cosas. Eso hace un encuentro con el Señor. Pero el que no lo ha tenido, pues vive una vida normal y no pasa nada. Se preocupa más de lo suyo que de las cosas de Dios. Por eso, cuando hay un verdadero desarrollo de un llamado genuino, es que uno ve las bendiciones. Y algo yo aprendí, porque siempre aprende uno con la palabra. Algo aprendí, que en realidad servirle al Señor genuinamente es lo que hace que las puertas se abran. Servir con un corazón sincero, sin rencillas, sin envidias, sin egoísmo, con transparencia y reconociendo el pecado y la debilidad delante de Dios. Eso es un llamado genuino. Isaías ve diferente como veía el pueblo de Israel, ya lo ve diferente. Ve un Dios poderoso, ve un Dios capaz de hacer lo sobrenatural. Entonces el pueblo de Israel veía un Dios como, no, Dios no me ayuda, Dios no me saca adelante. Acuérdense, en el desierto decía, Dios nos sacó a aguantar hambre, Dios no nos ayuda. Pero cuando Isaías tiene ese encuentro con el Señor, ahí mismo a Isaías le cambia el entendimiento de Dios, porque Isaías también veía un Dios como de juicio. Voy a pensar hoy en día como un Dios de religión, como un Dios malo. Y cuando tiene el encuentro, él cambió la perspectiva. Entonces sí necesitamos de verdad un encuentro para ver quién es Dios y hacer un servicio genuino. La pregunta que tengo acá, ¿cómo ve usted a Dios? No sé cómo lo ve, pero Isaías, el encuentro que tuvo, vio a Dios de una manera diferente. Una vez Isaías aceptó el llamado de Dios, Dios lo capacita. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 4 al 6, en la Nueva Traducción Viviente, por favor, porque me gusta, si alguien lo tiene. Segunda de Corintios 3, 4 al 6. Acabo de decir que una vez Isaías acepta el llamado, Dios lo capacita. ¿Qué dice? Segunda de Corintios 3, 4, 6. Pastor, si vas a estar, te encargo entonces. ¿O quién lo tiene? Yo. Dale, pastor. Amén. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, el Señor nos capacita en el Espíritu, no en la letra. O sea que este estudio, este mini estudio de Isaías, porque es un mini estudio, es profundo, pero es mini estudio, le va a ayudar. ¿Pero a qué le va a ayudar? A conocer un poco más a Isaías, pero también le va a ayudar a entender que de pronto su estudio, la palabra es muy, muy superficial, que cuando usted lee el versículo lo interpretó a lo que leyó y ya, y resulta que así no es. Yo tengo que ir de pronto al estudio, al comentario de la Biblia, al estudio bíblico que dice, a la otra traducción, y tengo que buscar el significado. Muchos de ustedes Dios les pudo haber dado un llamado y se quedaron en que no, Dios me dio tal versículo y se quedaron ahí. ¿Por qué no profundiza ese versículo que Dios le habló? ¿Por qué no escudriña a ver qué nuevo encuentra? Y seguro que va a tener mucho más luz en el llamado que Dios le hizo. Cuando se soluciona el problema del pecado como Isaías lo hizo y entendiendo que soy libre, se puede oír la voz de Dios. Ahí sí escuchó Isaías. Cuando lo vio y tuvo el encuentro, oyó. Dios lo enamoró, lo cautivó y no lo obligó. Fue su iniciativa propia. Cuando Dios dijo, ¿a quién enviaré? Isaías dijo, yo voy a hacerlo. Dice Isaías 59, 16. Voy a leer uno yo, como por variar. Isaías 59, 16, y dice la palabra, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Entonces aquí está diciendo Isaías 59, 16, que fue el amor de Dios, porque dice, y vio que no había hombre.
y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo y lo afirmó su justicia. Está hablando aquí que fue Dios el que nos salvó, la confesión del pecado de Israel. Cuando Israel peca se dio cuenta que es Dios el que lo saca adelante. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Su amor por el pueblo lo demostró. Isaías lo demostró, porque resulta que en el libro de Ezequiel 22:20, vamos a mirar, mire lo que Dios pensaba del pueblo. Ezequiel 22:20, mire lo que Dios iba a hacer con el pueblo y la intervención de Isaías no lo permitió. Dice, y como quien junta plata y bronce y hierro y plomo y estaño en medio del horno para encender fuego en él para fundirlos, así os juntaré en mi furor y en mi ira y os pondré allí en mi furor y en mi ira. Y dice, y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor y en medio de él seréis fundidos. Mire la ira que tenía el Señor sobre su pueblo y eso está escrito en Ezequiel. Pero ¿qué dijo Isaías? Señor, yo voy por ellos. Entonces, ¿qué es lo que hizo el encuentro de Isaías con Dios? Le transformó su corazón. Isaías nació de nuevo. Isaías se enamora de ir por los perdidos. Isaías no deja como Moisés que Dios condene al pueblo. Un verdadero llamado, una persona que esté llamada, se preocupa porque un niño sea salvo, porque un joven sea salvo, porque un matrimonio sea salvo. Y esa genuinidad es la que Dios ve en los corazones para bendecirlos. Ahí es donde dice la Biblia que si yo me ocupo de sus cosas, Él se ocupa de las mías. ¿Qué tan genuino es su llamado el Señor? ¿Qué tan genuino es su llamado a servir? ¿Está sirviendo porque le toca? ¿Está sirviendo por ocupar su tiempo en algo? ¿O está sirviendo en realidad por salvar a los niños, a los jóvenes, a las parejas o a los que Dios le delegó? Está escrito lo que Dios había dicho que haría. Cuando hay un llamado genuino en nosotros, siempre buscamos ganar a otros para Cristo, no solo predicarles. Por eso, predicar no es suficiente. Es el deseo de conversión. Por eso, cuando yo predico, o usted predica, o un predicador genuino se mete a servir al Señor, primero se llena de Dios, porque lo que hace que la persona otra escuche es lo que yo tengo. Una cosa es lo que yo enseñe como ministro y otra cosa es lo que yo transmita. Entonces usted puede estar lleno de pecado y sabe mucha Biblia, pero no le crece ni grupo familiar, ni ministerio, ni le crece nada. La pregunta es, ¿será que está transmitiendo solo información o en realidad sí hay deseo de conversión? El llamado genuino reconoce el pecado y la ayuda de Dios en todo. Gálatas 2:20. Y otra persona que me vaya gustando, Carolina, que ya la vi, 2 Corintios 3:4-6. Y alguien que me ayude con Gálatas 2:20. Pastor, si estás ahí, me ayudas tú. Amén. Dale. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya yo no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo dice, en mi llamado ya no vivo yo. Ese es un llamado genuino. Y al apóstol Pablo le hicieron daño, todo el mundo le hacía daño. Hasta lo traicionaron los mismos discípulos en el camino. Pero el apóstol Pablo nunca levantó palabra contra nadie, porque su llamado es genuino. Cuando usted tiene un llamado genuino, usted debe entender que va a ser atacado, criticado y juzgado. Pero si usted tiene el llamado genuino, usted ama, perdona y no deja que ninguna palabra de esa se le anide en su corazón, porque lo que quiere el enemigo es que usted se salga del propósito. Entonces dice Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Eso dijo Isaías. Isaías dijo, yo voy por ellos. No los vayas a fundir, como tú has dicho en Ezequiel que los irías a fundar. Aceptar que Cristo es lo que me perfecciona en el proceso. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 4-6. Amén. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, que no seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios,
el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ya lo había leído el pastor Juan, pero aquí lo vuelvo a colocar y dice, no solo hacer un servicio y actividades en una iglesia o fuera de una iglesia, sino hay una relación con Dios. Lo que cambió la vida de Isaías fue ese encuentro con él. Ese encuentro que usted y yo tengamos con el Señor es lo que nos va a cambiar la vida. Hay personas que llevan tiempo conociendo el evangelio, como esta enseñanza no es para personas de una iglesia local en especial, sino pueden conectarse de otras iglesias a futuro. Entonces no puedo hablar solamente de la iglesia a la cual pertenecemos. Puedo decir que hay personas que sirven en iglesias locales y solo sirven y son activistas, pero no gustan del llamado, no gustan del ministerio, como que no hay una pasión por el ministerio porque falta una intimidad con Dios. La intimidad que tuvo el Señor con Isaías, que no fue Isaías con el Señor, sino aquí fue el Señor el que buscó a Isaías. Ahora, y el Señor buscó a Isaías, ¿por qué razón? Porque Isaías no era del pueblo de Israel. Y como él no era del pueblo de Israel, Isaías no podía entrar al templo. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Se le manifestó a Isaías. Entonces Dios hace lo que él quiere, porque él no podía entrar al templo. La presencia solo estaba en el tabernáculo. Nadie más, solo los sacerdotes podían entrar. Entonces el Señor le plació llamar a Isaías y lo llamó. ¿Por qué? Porque no podía entrar. La misión de Isaías era predicar, pero ninguno oía. Isaías no es llamado a salvar al pueblo, sino a recoger lo que quedaba. Isaías 56:3. Entonces, ¿qué quedaba? Pues claro, el pueblo viene de una esclavitud, el pueblo viene de estar atado y es muy poco el pueblo de Israel que queda. Entonces Isaías está llamado a eso, Isaías 56:3, y dice, y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni dígale el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. ¿Qué está diciendo el Señor en Isaías? No diga que usted no va a pertenecer al pueblo de Dios. Isaías les está diciendo, yo vine para que se acerquen a Dios, el eunuco como el esclavo. Acuérdense que el eunuco era desechado y el esclavo pues era esclavo, no tenía ninguna descendencia. Entonces esta profecía de Isaías está diciendo, un día van a estar ustedes reinando en el milenio, vamos a estar con el Señor. Eso es algo profético. El contexto del llamado de Isaías, vocación profética. Isaías fue llamado por Dios para llevar un mensaje de advertencia al rey Acaz y al pueblo de Judá, advirtiéndoles sobre las consecuencias de sus malas decisiones y la necesidad del arrepentimiento. Entonces el cuadro es el siguiente para que me entienda en realidad el centro de Isaías y donde nace ese versículo de Isaías 7:14, donde el Señor dice que un hijo os es dado y será nacido de una virgen. Porque todos usamos Isaías 7:14 para decir que está profetizado de Jesús. Pero lo que no se sabe es por qué el Señor dijo ese versículo. Entonces, ¿dónde empieza todo? Escúcheme y escriba lo que entienda. Israel, parte norte, Israel se llama. Parte sur, se llama Judá. Parte norte, Israel con Siria se unen y quieren acabar a Acaz, el rey de Judá. Entonces el rey de Judá se siente solo. Dice, voy a buscar ayuda en Asiria. Asiria es una potencia. Y Isaías va y le dice, Acaz, no busques ayuda. Dios te va a ayudar. Y Acaz dice, no, yo no voy a poner en problemas a Dios. Déjeme que yo me voy a defender solo. Y le dice Isaías, que Dios te manda a decir que le pidas una señal para que sepas que Dios está contigo. Y dijo Acaz, no, yo no necesito señal. Entonces ahí es cuando entra ahorita el estudio de Isaías 7:14, donde dice, pero Dios sí te va a dar una señal. Una doncella dará a luz un hijo, y antes de que ese hijo nazca y entienda, te va a dar la victoria. Así es de que tú no pides señal, pero yo sí te doy la señal. Entonces ahí es donde nace el versículo de Isaías 7:14, y es donde se empieza a profetizar de Jesucristo. Entonces, ¿dónde empieza todo? En que Acaz no quiso la ayuda de Dios. Y dice, profecía de juicio. También profetizó la destrucción de los que vivían en la iniquidad, pero la consolación para ellos que permanecieran fieles a la alianza. O sea que, ¿qué está diciendo Isaías a Acaz? Que es el centro como la historia que le acabo de contar. ¿Qué le está diciendo? Sea fiel, por favor. Crea en el Señor. No haga alianzas con el mundo.
Hoy en día el Señor puede estar hablándole a usted. No se alíe con el mundo, no se novie con inconversos, no haga negocios con inconversos que de pronto más tarde usted puede estar arrepentido. El mensaje de esperanza de Isaías, ¿cuál es? A pesar de la desolación y el juicio que está pasando ese momento, el libro de Isaías también contiene promesas del futuro, ¿verdad? Y es una nueva era de salvación. O sea que, ¿qué vamos a entregar? ¿Qué vamos a estudiar ahorita, a tomar? ¿Cómo Jesús está implícito en estas profecías? El recogimiento de Israel. Entonces, el Señor, ¿qué le manda a decir a Isaías? Dígale a Isaías, dígale al pueblo de Israel que no los he abandonado, que yo los voy a recoger. Eso es lo que está diciendo Isaías. Por eso dice en el libro de Isaías 56:3. Dice, y el extranjero que sigue a Jehová no hablará diciendo, me apartará totalmente de Jehová y de su pueblo, ni dígale eunuco, he aquí, yo soy árbol seco. O sea que el Señor le está diciendo, dígales que no están solos, que no importa de dónde vengan, yo los voy a unir. Entonces, este estudio teológico que le estoy enseñando, que además para muchos de pronto dos o tres dijeron, y es verdad, pastor, usted habla un poco rápido. Lo que pasa es que no puedo hablar más pausado, porque si usted va a ir a un seminario, usted tiene que aprender a tomar apuntes. Y para aprender a tomar apuntes tiene que estar muy concentrado escribiendo lo que más resalta. Entonces, vamos a entrar en un punto 2, punto 2 del punto 3, porque vamos a mirar el punto 1. ¿Cuál fue? Vamos a recordar un momentico cuál fue el punto 1 que yo le dije. Vamos, entonces, en la clase de hoy está punto 3, desarrollo del llamado y misión de Isaías. Dentro de ese punto 3 hay un punto 1 o A, que es el propósito del llamado de Isaías fue multifacético, que ya le dije para qué fue. Para hablar al rey Acaz, para hablar al pueblo de Israel, va a profetizar de Jesucristo, él vino a traer consuelo, vino a traer esperanza, entonces fue multifacético. Y en el punto número 2 dice el estudio de Cristo en Isaías. Entonces ahora vamos a ver, ya vimos que el llamado es multifacético. Bueno, grábese esa palabra. O sea que vino a hacer muchas cosas Isaías. Y dentro del estudio dice el estudio de Cristo en Isaías. Vamos a ver 7 cuadros dentro de ese estudio de Cristo. Dice, primer cuadro, es la señal de la encarnación, un anuncio profético. Entendemos a Cristo haciéndose hombre. Vamos a Isaías 7:14. Búsquelo, por favor. Porque ese es un versículo clave de Isaías, donde ya le conté por qué nace ese versículo. Porque el rey Acaz no quiso señal. Porque Dios le dijo, pídame una señal y le voy a mostrar que estoy con usted. Y el rey Acaz dijo, no, yo puedo defenderme solo. Entonces Dios le dijo, no, yo le voy a dar señal entonces. Y dice el versículo 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. La palabra Emanuel significa Dios con nosotros. Y está diciendo, voy a desglosar un poquitico el versículo, lo vuelvo a leer. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá. La palabra virgen aquí en hebreo también significa doncella o joven virgen, ¿verdad? Y dará a luz un hijo. Entonces usted dirá, bueno, ahí está hablando de María. Sí, pero es que cuando usted piensa que está hablando de María, acuérdese que la profecía es de doble referencia. La profecía era inmediata para ese momento y también es para el futuro. Entonces resulta que no hay una explicación más profunda de quién fue esa mujer. Pero lo que sí se sabe es que pudo ser una mujer doncella contemporánea cerca del rey Acaz que iba a quedar embarazada. Y el Señor le manda a decir, esa mujer doncella que está a su lado o que lo rodea va a quedar embarazada y esa es la señal que yo le doy, que antes de que esté consciente ese niño de lo bueno y lo malo, yo voy a destruir a Siria, que eran los que lo querían atacar. Entonces, como no me pide señal, yo te doy señal. Entonces, eso es lo que dice la profecía. La vuelvo a leer. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Que Emanuel significa Dios con nosotros. Entonces, ahí empieza a hablar de Jesucristo.
Entonces esa es una profecía de doble referencia, para el momento y para el futuro. Sigamos. Contexto histórico. La crisis sirio-efraimita, que ya le acabé de decir cuál fue la crisis, pero se la voy a leer un poco más clara aquí como está. O sea, la crisis que fue el momento de guerra que estaban viviendo, lo que le expliqué. Entonces dice, el profeta Isaías se dirige al rey Acaz en un momento de crisis, cuando los reinos de Siria e Israel amenazaban con invadir Judá. Ese es el momento. El rechazo de Acaz. El rey Acaz, en lugar de confiar en Dios, decidió buscar la ayuda de Asiria, un reino poderoso. Haga de cuenta Venezuela buscando ahorita a Rusia. Haga de cuenta Venezuela buscando a Rusia. Okay. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Aquí ya vamos a ver lo que le acabo de decir, y es que esa palabra profética de Isaías 7:14 se convierte en una apertura a la venida de Jesucristo. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? ¿Qué me está diciendo? Míralo, todo lo que me dice un solo versículo. Isaías 7:14 me dice, viene un nacimiento inminente de un Salvador. Eso me dice ese versículo. Me está diciendo, va a venir un Salvador. Entonces, la palabra a veces me dice algo, y es lo que usted tiene que estar pendiente, ¿qué le está diciendo la palabra? Aquí está diciendo, viene un Salvador, se va a llamar Emanuel, Dios con nosotros. Dice aquí, antes de que el niño llamado Emanuel crezca y sepa elegir entre el bien y el mal, los reinos de Siria e Israel serán desiertos, cumpliéndose la amenaza. Esta profecía se cumplió en ese momento. Y para nosotros se cumplió cuando Jesús nació. Y Emanuel significa Dios con nosotros. Entonces el cumplimiento a corto plazo ya lo vimos que es una profecía mesiánica. Entonces ya usted entendió el significado teológico de Isaías 7:14. Por eso cuando usted dice yo voy a ir a un seminario, este es el estilo de enseñanza de un seminario. Es muy diferente a un discipulado. El discipulado lo forma, le enseña la obra de la cruz. El discipulado que se maneja, por ejemplo, en las iglesias locales. ¿Pueden apagar el micrófono, por favor? Pastor Juan, gracias. Entonces, ¿qué más nos enseña Isaías 7:14? Dice, es un recordatorio de que la salvación del pueblo de Dios no depende de alianzas humanas ni de la intervención, sino de la intervención divina. Ahora sí vamos a Mateo 1:23. Entonces, ¿qué me dice Isaías 7:14? Voy a parafrasearlo en lo que usted y yo hemos entendido. El señor rey Acaz, usted no puede solo defenderse, usted necesita ayuda. Porque Israel, la parte norte, o sea, Israel, que es el norte, y los sirios lo van a destruir a usted. Y si usted está buscando alianzas con este mundo, pues no le va a ir nada bien. Entonces vamos a mirar qué dice Mateo 1:23. Y dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, vemos que Isaías 7:14, 720 años más adelante, se vuelve real. O sea que la profecía para que se cumpliera duró 720 años. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios tiene el control del pasado, el presente y el futuro. Y a usted y a mí nos tiene que ayudar mucho eso. Que sí se cumplió y el versículo tal cual que está escrito en Isaías, tal cual está escrito en Mateo 1:23. ¿Qué vemos ahí? La gracia de Dios. A pesar del pecado y la incredulidad del rey Acaz, Dios mantiene sus promesas y ofrece esperanza y salvación a su pueblo. ¿Cómo así? Pues el rey Acaz dijo, no, yo puedo solo. Y como Dios es Dios, dijo, no, usted no va a poder solo. Yo le voy a dar una señal y yo voy a intervenir para que se cumpla mi palabra. Muchas veces Dios tiene que intervenir en nuestra vida cuando hay necedad. Y por eso es que muchas veces pueden suceder hasta desastres. Porque a veces manejamos nuestra voluntad y somos voluntariosos en hacer lo que a nosotros nos parece.
Pero como Dios tiene un plan, nosotros no podemos impedir su plan. Él va a meterse, porque es el plan de Él. No estoy hablando de un propósito personal. Ejemplo, yo tengo un llamado para mi vida. Si yo obedezco y camino, se va cumpliendo la profecía por etapas. Pero yo soy pastor de una iglesia local. Pero si yo no camino en obediencia, la iglesia local, a la iglesia, lo que Dios me ha hecho para la iglesia, pues el Señor me quita el camino y pone a otro en mi camino. Porque lo que es la iglesia, el propósito se tiene que cumplir. Pero mi propósito personal, yo puedo detenerlo. ¿Estamos? O sea que hay dos propósitos, el personal y el de la iglesia local. El rey Acaz metió su vida personal, dijo, no, yo no necesito ayuda. Y Dios le dijo, no, no estoy hablando de usted, estoy hablando de mi propósito. Y como es mi propósito, yo voy a meter los dedos y voy a meter mi mano en ese proyecto. Entonces, aquí vemos cómo Dios, en la encarnación, es aviso de Dios para Israel. Entonces, aquí, ¿qué está diciendo? Va a venir un Salvador, Israel. Viene un milenio, que es lo que estaba diciendo. Eso significa la encarnación. Viene un milenio, viene un nuevo Salvador que se llamará Emmanuel. Eso dice, todo esto que estoy hablando es lo que dice Isaías 7:14. En la encarnación es muestra de que el cristianismo estaba en la mente de Dios. Esa me gustó mucho. Isaías 7:14 dice que vendrá un Salvador, un Emmanuel. Entonces usted dice, o sea que el cristianismo estaba claro. Dios ya había planeado la vida cristiana. Dios ya la tenía planeada. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que Isaías 7:14 es amplio para estudiar. Es amplio, podemos durar fácilmente una semana hablando de Isaías 7:14. La encarnación es la señal del carácter humilde de Dios. O sea que, ¿qué pasó? Dice, usaré una mujer virgen, ya sabemos que usó a María, y yo me voy a hacer carne. Entonces, ¿qué significa? Dice, yo soy un Dios humilde. ¿Cómo sabemos que Dios es humilde? Pues se destronó, Él es Señor, Él es Padre, Él es Creador, y vino a vivir como nosotros. Eso se llama humildad. Por eso Pablo decía, yo me hago gentil a los gentiles. Eso es humildad. Cuando usted se despoja de muchas cosas por amor a otros, cuando usted lo ofenden, lo critican, lo juzgan, cuando usted sabe que hacen mal contra usted, pero usted tiene un verdadero llamado genuino, usted sencillamente dice, Señor, sé que es el precio que toca pagar en un ministerio, pero yo te pongo a ti de primeras. Pero cuando no se pone a Dios de primeras y una persona es sensible en un llamado, no ha entendido la genuinidad del ministerio. Por eso hay cosas que no le darán fruto. Jesús es 100%, no fue. Nunca hablo de pasado de Jesús. Nunca hablemos del pasado. No puedo decir, Jesús fue, sí, pues cuando vino fue 100% hombre, pero Jesús es 100% Dios. ¿Sí ven? No puedo decir, Jesús fue 100% hombre y fue 100% Dios, porque no fue, es. Entonces yo puedo pensar, ojo, hablar, porque a veces hablamos en pasado. Entonces Isaías 7:14 me dice que el Señor se encarnó en Jesucristo, vemos la humildad de Jesucristo, estamos viendo el carácter de Dios, ¿no? En Jesucristo. Y dice, la encarnación es la señal de que Dios da a su pueblo de su propio carácter para este mundo. Dice Colosenses 1:15, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. O sea, ¿qué vino Jesús en realidad? ¿Por qué el propósito de Jesús? Porque el Padre quiere que nosotros tengamos el carácter de Él. O sea que si el Padre quiere que seamos como Él, envió a Jesús. Por eso ser cristiano es más que servir en una iglesia local, es más que ganar almas, es más que tener una estabilidad económica. Ser cristiano en realidad es ser humilde, mostrar el carácter de Jesús, amar las almas y ir por el perdido. Eso es lo que hace que las puertas se abran. Pero cuando no se hace eso, es cuando uno se pregunta, Dios, ¿qué está pasando? Ese fue el primer cuadro de Jesús en Isaías. El segundo cuadro de Jesús en Isaías dice, el segundo cuadro de Cristo, no Jesús, es Cristo, porque una cosa es el ungido, ¿verdad? Y otra cosa es el Hijo unigénito. Dice, segundo cuadro de Cristo, el nombre maravilloso, Isaías 9:6. Voy a leerlo. O sea que Isaías habla de 7:14 como hijo nacido, hijo que se hizo,
y también nos habla aquí como maravilloso. Y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Mire que nos es dado. O sea que el Padre se dio y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable. 1, 2, consejero. 3, Dios fuerte. 4, Padre eterno. 5, príncipe de paz. Entonces, dice aquí, la unión del hombre y lo divino. Vamos a ver cómo Jesús es Dios y cómo es hombre. Esa unión tiene un nombre. Se llama hipostática, una unión hipostática. Jesús es 100% Dios y Jesús es 100% hombre. ¿Sus nombres qué significan? Porque Jesús dice se llamará su nombre así, porque es que el Señor está diciendo, Él es mi hijo, pero recuerde que la palabra hijo en griego para Jesucristo es huios y eso significa uno como yo. La palabra hijo, o sea, hijo de Dios, no es como mi hijo o su hijo. La palabra hijo de Dios significa uno como yo. Es muy diferente hijo con mayúscula a hijo con minúscula. Entonces la palabra hijo es uno como yo. Jesús es hijo de Dios, o sea, uno como Dios. Entonces, como es uno como Dios, debe tener las características de Dios. Y aquí dice Isaías 9:6, es admirable. ¿Qué significa admirable? Es sobrenatural. ¿Qué significa consejero? Que tiene experiencia. ¿Qué significa Dios fuerte? Que es omnipotente. ¿Qué significa Padre eterno? Que tiene vida eterna. ¿Qué significa príncipe de paz? Que es dueño de la paz. Nos quedan 6 minutos. Voy a tocar el tercer cuadro de Cristo. Rey de justicia y de paz. Entonces, Isaías dijo en 7:14 que vendría un hijo. En 9:6 dijo las características que tendría ese hijo. Y en el tercer cuadro, en Isaías 32:1-2, dice que él es justo y traerá la paz. Isaías 32, versículo 1 al versículo 2. Ahora, ¿para qué le sirve a usted este estudio? Para agilizar su mente espiritualmente. ¿Para qué más le sirve este estudio? Para que usted abra el espíritu y entienda que no es solamente leer por encima, ya se lo dije, sino que en realidad estudiar la palabra lo lleva a uno a un entendimiento mayor. Y eso es lo que lo transforma a uno. Isaías 32:1-2. Entonces voy en el tercer cuadro de Cristo en Isaías. El primero, ya se lo leí, el segundo, ahora el tercero dice, Isaías 32:1-2 dice, he aquí que para justicia reinará un rey, príncipe presidirán en juicio, y príncipes presidirán en juicio, o sea que mucha gente va a estar con él, está hablando del milenio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedal, como sombra de gran peñasco en tierras calurosas. ¿Qué significa esto que está hablando? Dice, y vamos también al versículo 11, capítulo 11, versículo 1-2. ¿Qué estoy hablando? Que es rey de justicia y rey de paz. Entonces vamos a ver Isaías qué dice de eso, porque Isaías dice, él es rey de justicia y él es rey de paz. Isaías 11, 1-2. Reinado justo del Mesías, dice el versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Recuerde que Isaí es el papá de Isaí, es el papá, ¿verdad? Dice de David, perdón, Isaí es el papá de David. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, David, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová y espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces aquí está hablando definitivamente de lo que es Jesucristo, que reposará sobre él. Ahora, ¿por qué dice saldrá una vara del tronco de Isaí? Porque Jesús viene de la generación de David, porque Isaí es el papá de David y de David viene toda la generación hasta que nace Jesús. Entonces está diciendo que lo que va a tener Jesús, el espíritu que tendrá Jesús, dice, reposará espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo. Entonces voy a leer ese último
Y ya paramos. Dice, estos versículos muestran las 7 operaciones del Espíritu Santo en relación con el carácter. Entonces, lo que acabé de leerles ahora, que Dios fuerte, eterno, es el carácter de Dios, pero también Isaías 32, 1, 2 y Isaías 1, 2 me dice que hay más. O sea que Jesús está lleno de todo el poder del Padre. Espíritu de sabiduría, ¿qué significa? La sabiduría nos capacita para usar los medios correctos, para los fines propuestos. Es así como se consiguen los buenos resultados. Entonces, usted quiere un buen resultado, necesita sabiduría. ¿Y quién le da la sabiduría? Pues Jesús, porque sobre él reposa espíritu de sabiduría. Cuando usted tiene a Cristo en su corazón, cuando usted tiene al Señor, hay sabiduría. Por eso, ¿qué tanta es su relación con él? Para tener buena sabiduría, para tener buenas decisiones. Otro, espíritu de inteligencia tiene Cristo, tener un conocimiento general. O sea que Jesús es conocimiento absoluto. Con él yo tengo inteligencia. ¿Qué más dice el versículo? Espíritu de consejo. Es la facultad para impartir sabiduría a otros y dar sabiduría a otros. Eso hace un espíritu, el espíritu de consejo que está, el don de consejo de la consejería. Entonces es sabiduría para impartir a otros como una orientación. ¿Quién lo tiene? Jesucristo. Espíritu de fortaleza y poder. Dice que es la omnipotencia de Dios. O sea que Jesucristo es omnipotente. Él es todopoderoso. ¿Qué más dice Isaías de Jesús, de Cristo? Dice espíritu de conocimiento de Jehová. Jesús era el único que lo conocía. Porque uno dice espíritu de conocimiento de Jehová. ¿Cómo así? Claro, el único que conoce al Padre verdaderamente, ¿quién es? Pues Jesucristo. Nadie más lo conoce. Y ya voy a terminar. Cuando venga Cristo a reinar en el milenio, estas serán sus características. Y ahí termino. Entonces, ¿qué está hablando Isaías en esos 4 cuadros que acabé de leer? 3 cuadros que acabé de leer. Estoy hablando que Cristo es Dios, que es el ungido, que tiene todos los dones, ahí sí como dice, todos los poderes del Padre, que nace en Isaías 7:14, porque el rey Acaz no quiso señal y el Señor dijo, te voy a dar señal. Entonces ahí es donde usted dice, oiga, tan raro, ¿no? ¿Cómo vino esa profecía? Tan raro cómo se desarrollan las cosas. Pero ¿qué consigue este conocimiento que yo les estoy dando hoy por la gracia de Dios? El estudio de la palabra. Y cuando usted estudia la palabra, usted descubre cosas nuevas. Así es de que lo animo, lo bendigo. Este material les va a llegar estos días para que lo vuelvan a repasar. Y como le digo, lo que usted escribió, que entendió, saque la copia y escríbalo por detrás. Porque este material le va a servir un día para una enseñanza, para algún momento le va a servir de algo o para que lo repase, porque esto le amplía el entendimiento espiritual. Así como el cálculo, la trigonometría o la matemática pura amplía la razón y el conocimiento, así la teología amplía el entendimiento de la palabra de Dios. Y cuando usted entiende más la palabra de Dios, usted es una persona que tiene un tiempo de intimidad más seguro con Dios, que tiene un tiempo de intimidad más cálido con Dios, tiene más convicción que Dios es real y sabe y entiende que eso que entró en usted hoy, esa palabra que entró, nunca va a volver vacía. Lo que se le enseñó hoy dará fruto en el nombre de Jesús. Padre, gracias por esta noche. Gracias por enseñarnos en el libro de Isaías, Señor. Gracias, Padre de la Gloria, porque hay cosas escondidas que nosotros no sabíamos si no las estudiamos. Pero por tu gracia hoy lo estamos haciendo, Señor. Gracias por ampliarnos el conocimiento, el entendimiento, porque este libro y estas enseñanzas nos van a ayudar en el camino a comprender que tú estabas, Señor amado, desde antes de la fundación del mundo, Jesús, que tú eres Dios, que tú eres todopoderoso, mi Cristo, que tú en realidad sanas, liberas, restauras, que tú sí rompes cadenas, Padre. Gracias por el libro de Isaías. Gracias porque me enseñas, Señor, que las alianzas con los hombres, como lo que quiso hacer el rey Acaz, no funcionan, Dios. Es la alianza contigo lo que me sacará adelante. Y hoy, Señor, como Isaías te pidió perdón cuando se encontró contigo, hoy te pedimos que nos perdones, Señor amado, si no estamos siendo genuinos, porque seguramente no habíamos
comprendido. Pero hoy te pido que en el nombre de Jesús esta palabra nos confronte, nos ayude y nos libere, Señor amado, como pasó con Isaías, y limpia nuestro pecado con tu sangre preciosa, Señor amado, para poder hacer la obra que tú nos has enviado, Señor. Gracias por este tiempo y dejamos la próxima clase el martes en tus manos. Permite que los estudiantes, Señor, puedan estudiar esta enseñanza, repasarla y practicarla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.